ese es un mito de que a los pilotos no les da miedo. Claro que te da miedo, pero exactamente te enseñan a dominar ese miedo y a responder sobre ese miedo. Bienvenido, bienvenida al podcast de las mil profesiones. El podcast en donde escucharás en cada episodio experiencias de una profesión nueva, una perspectiva diferente de las cosas, directamente de la mente de los expertos. Aquí hablamos de profesiones y de oficios, de ideas y experiencias. Yo soy Genaro Castro. Quédate y acompáñame a descubrir una profesión más. Comenzamos. Y sin más preámbulos, esta es la segunda parte de la entrevista que tuve con el capitán Smith y con el capitán Amezcua. Los dejo y continuamos. Porque si es una escuela que tiene buena fama, pero tiene aviones viejos, maltratados, con mal mantenimiento, olvídalo. Mejor vete a otra escuela. Pero si es una escuela patito, como dice Carlos, que tenga un buen programa, de un mal programa, muy mal programa de estudios y muy buen equipo, pues también olvídalo. Tienes que hacer un balance en donde encuentres una escuela que tenga un buen programa de estudios, que tenga una buena fama, porque tienes que averiguarlo, y pero por otro lado, que tenga un buen equipo de vuelo, ¿sí? Para que no tengas problemas desde un principio. Perdón, pero aquí sí me permito hacer una pregunta. ¿Te interesa a ti hacerte piloto aviador? Pues no lo había pensado, pero ya me están convenciendo. En algún momento de mi infancia, fue uno de mis, pues, de las carreras que quería llegar a hacer. Sin embargo, pues yo me interesé un poquito más por la parte de las ciencias. En un principio iba a estudiar astronomía. Sí, ¿cuántos años tienes, Genaro? Acabo de cumplir 22. 22. No, estás. Sí, todavía estás. A lo mejor ahorita no es el momento, pero a lo mejor es el momento. O sea, nunca lo vamos a saber exactamente. La carrera de piloto aviador la puedes hacer en un par de años, ¿sí? Dedicándote, de verdad, dedicándote. Es un tiempo razonable, hay gente que lo ha hecho en menos tiempo, pero porque acumula las horas de vuelo, ¿sí? Va acumulando las horas de vuelo y cumple con el número de horas de teoría, que hoy cada vez se están ampliando las horas de teoría y hay proyectos para que la carrera de piloto aviador alcance un nivel universitario. Ha sido una lucha de muchísimos años, de muchísimos pilotos. Yo en alguna manera, en algún momento la encaucé también. Hoy ya se tiene un título a nivel técnico universitario, pero la idea es que se llega a la famosa licenciatura, ¿no? Eso es lo que ojalá se logre. Pero hoy es un mal momento en el sentido de que van a sobrar, no sé, 800,000 pilotos van a quedarse sin empleo, ¿sí? En Esa es la México. situación actual. En México. ¿Cuánto se va a recuperar? Pues en 2, 3, 4 años, ¿sí? Entonces, eso es a lo mejor, muchos de esos pilotos van a abandonar la carrera, ¿eh? Muchos de esos la van a abandonar, porque tienen que sobrevivir o hacer otras cosas, ir al extranjero o lo que sea. Entonces, a lo mejor es el momento de decir, ok, si quiero ser piloto, pues estoy en ese ¿cómo te diré? Tiempo. En ese tiempo donde no se van a requerir pilotos, pero tú vas a tener una ventaja, vas a tener ya otra profesión, vas a ser ingeniero, joven, porque eres joven todavía, y a los 24 años ser piloto e ingeniero, pues y ya eres atractivo, ¿no? Claro, para entrar a una línea aérea podrás ser astronauta y tienes que pasar un examen de admisión, y si no pasas el examen de admisión, pues no pasa nada, ¿no? Porque hay gente, nada más te voy a dar una idea. En alguna época yo hice un estudio de los egresados. Del 100% de los egresados, porque la aviación, las escuelas de aviación son un negocio, del 100% de los egresados, el 50% nunca ejercía su profesión. El 50%. De ese 50%, el 50% iba a abandonar la carrera porque no encontraba oportunidades de trabajo. Ya estamos hablando ya del 75, ¿no? Que en los primeros 5 Queda un años 25%. queda un 25%. Y de ese 25%, todavía muchos van a abandonar la carrera por falta de oportunidades de trabajo. ¿Sí? Esos porcentajes fueron hace, híjoles,
Cuando lo hice esto fue en 1988. Hoy las escuelas de aviación estaban sacando pilotos, cantidad de pilotos. ¿Sabes cuántos pilotos de los últimos en ASPA hubo una afiliación al sindicato? Eran 400 pilotos que se afiliaban nada más en una toma de protesta. La siguiente prueba de la protesta había otros 400, había 800. De esos 800 que se agremiaron al sindicato, y hay muchos más que no llegaron al sindicato, muy pocos obtienen el trabajo. Seguramente los porcentajes de los que te estoy hablando son mayores. Y ahora van a ser más, porque los que están saliendo de piloto no van a encontrar trabajo. O sea, siempre ha sido una profesión con pocas plazas, ¿eh? Siempre ha sido. Es muy competida. Es muy competida. Pero, ahí te va, muchos en el camino se van a quedar. Primero, porque no se capacitaron bien, porque no tuvieron la suficiente preparación teórica, si tú quieres, porque la práctica, esa ya es un poco nata, ya la traes, ¿sí? Pero la teórica, y ahí es donde se discrimina mucha gente, muchísima. De 40, más bien, de 10 plazas concursan 100 pilotos, ¿sí? 100 pilotos. Entonces, correcto. son muy pocas las plazas que hay. Pero el que quiere, la libra. El que quiere, el que está apasionado con su profesión, hijo, yo he visto a muchos estudiantes, a muchos pilotos ya que se esforzaron, que les costó mucho trabajo, pero llegaron ahí y pasaron, no nomás pasaron con el promedio mínimo de 85, no, 97, 98, no bajaban de 95 en el promedio de todo lo que te hacen en un examen de admisión. Entonces, Sí. por ese lado, no hay que desanimarse uno si es que uno realmente quiere. Además, tú tienes una ventaja. Tú eres ingeniero y puedes trabajar de ingeniero en el Inter, por supuesto. Sí, creo que no hay, lo que Carlos está haciendo es no meter miedo, ¿eh? Es hablar de una realidad, ¿no? Efectivamente, que Carlos te lo puedo decir, cuando yo concursé, yo fui piloto de Mexicana Aviación 30 años, y cuando yo concursé en Mexicana Aviación éramos 130 para 10 plazas. Y te puedo decir que lo increíble fue que gente que sacó 95 ya quedó fuera. Así de fuerte fue la competencia, ¿no? Y así ha sido la competencia en las buenas líneas aéreas toda la vida, ¿no? Entonces no es meter temor, es más bien decirle al joven que se quiere meter en la aviación que hay que prepararse y hay que prepararse bien, a muerte, no hacerlo más o menos porque entonces, perdón, pero las oportunidades de trabajo no se te van a dar nunca, ¿no? O vas a acabar de piloto fumigador y te vas a poner en un poste en la primera que puedes. Hay pilotos fumigadores muy buenos, ¿eh? Que les encanta eso, pero son pocos. Casi todo el mundo que acaba en fumigaciones porque no encontró otra cosa, ¿no? Entonces, hay quienes quieren ser piloto fumigador porque les gusta, Sí. pero la gran mayoría es porque no encontró otra cosa, ¿no? Y lo que sí es, que tienen que estar conscientes que el acabar una carrera de piloto aviador no es garantía de que vas a entrar a una línea aérea. Hay que tener mucha paciencia y hay que ser muy constante en tus estudios. Se está durmiendo, se Ya está te congeló, no, durmiendo. se congeló. Se No, No, congeló para tu nada. imagen. está Ya, No. dormido. ¿Viste cómo se durmió, sí, Octavio? ya está. Pues echó un No vistito. puedo- hasta acá oís los ronquidos. Se echó un No, como que coyotito. cómo voy a estar durmiendo. ¿Eh? No es que se ¿Tuvieron? congeló tu imagen con los ojos ¿Ah, sí? cerrados. Entonces se veía muy Ah, chistoso. este, pues una otra pregunta que tenía es, ya vi que es una carrera muy demandante, es una carrera que necesitas, yo creo que excelencia para lograr llegar a algún buen puesto o tomar alguna plaza. Dígame 3 características que necesita alguien para llegar a ser un buen piloto. 3 características. Mira, te voy a decir, A ver, vamos a déjame, empezar. te voy a No, decir. no. Hay los 3 deseos del piloto. ¿Sí? Es tener el dinero que todos nuestros familiares, vecinos creen que uno tiene. Tener a las mujeres que nuestros amigos, vecinos y a veces esposa creen que uno tiene por todos lados. ¿Sí? Y el tercero es volar tan bien como uno cree que vuela uno. ¿Sí? Sí. Pero eh,
mm, te podría decir, características de los pilotos, ¿no? Eh, Dentro de esta formación que yo hablaba, que a veces las escuelas no te dan, pero que en la misma actividad ya profesional te va dando como formación, ¿sí? Te hace tener ciertas características muy particulares. Una, ¿sí? Que es muy parecida a la de los médicos, o sea, Octavio la tiene al cuadrado. El ego, uff, es terrible. Eh, ¿Por qué? Porque siempre eres como el punto de atracción en una reunión. Todo el mundo quiso ser piloto, ¿sí? Y entonces eso te hace sentir bien, pero también te vuelve un poco egocentrista, ¿no? Sí, eso es una característica que tenemos. Otra, eh, pareciera que tenemos un déficit de atención, porque algunos más que otros, porque cuando estamos en nuestra actividad profesional, tenemos que estar, como yo les digo a ustedes en la oficina, en cuadrafonía. Ustedes nunca pueden estar en cuadrafonía, son mononuales nada más, nomás a un solo canal y ya, nosotros no. Nosotros vemos qué nos dice la sobrecargo, qué nos dice el El controlador, famoso multitasking. el Sí, primer oficial. Tenemos muchas canales abiertos, ¿sí? Claro, en tierra a veces somos muy dispersos y hablamos de una cosa y nos saltamos a la otra y platicamos de otra por esos canales que tenemos abiertos. Esas son una de las características, ¿no? ¿Qué otra, Octavio, podríamos señalar? uy, hay varias, ¿no? También, fíjate, curiosamente, estamos hablando más bien ahorita, después ahorita te digo de las características que debe tener un piloto, pero aquí hablando de los problemas que tiene el piloto, como bien lo menciona Carlos, otro de los altísimos problemas que tiene el piloto, te voy a decir cuál es. Estamos acostumbrados a resolver los problemas casi, casi, como dicen los americanos, by the book, ¿no? Es decir, tenemos una lista que tenemos que seguir para resolver un problema X y a veces cuando llegamos a casa queremos hacer lo mismo, ¿no? Y leerle la lista a nuestra esposa y nuestra esposa nos dice, espérate tantito. Entonces fíjate que es increíble, pero te lo puede decir Carlos, el índice de divorcios en el piloto lamentablemente es alto, porque tiene que saber separar su parte profesional del piloto De con la su... familia. Así es, y no es sencillo. Esto que te dice Carlos es ciertísimo respecto a la dispersión, ¿no? Somos muy dispersos porque verdaderamente estamos acostumbrados a escuchar 20 cosas, ¿no? Y siempre nos van a decir nuestros familiares y amigos, ¿cómo es posible que estés escuchando la conversación por allá y al mismo tiempo me estés contestando? Estamos acostumbrados a ello. Pero cuando tú llegas con tu esposa y le quieres leer la lista de emergencia, mano, normalmente te mandan a Calacas. Entonces, ese es otro problema bien serio que tiene el piloto, ¿no? Y obviamente, y te lo tengo que decir con pelos y señales, hemos tenido también, es una de las profesiones, junto con la de médico cirujano, que tiene un mayor índice de alcoholismo. ¿Por qué? Porque, como bien dice Carlos, los índices de estrés son muy altos y muchas veces la manera que encuentra el piloto de dispersarlo es a través del alcohol. Esto, afortunadamente, se han hecho programas muy intensos y muy profundos en todo el mundo y se ha venido controlando y combatiendo. Pero te puedo decir que tuvimos una época hace varias decenas de años en donde el porcentaje de alcoholismo era muy alto y había un gran problema a ese respecto. Afortunadamente hoy en día es muchísimo menos, y no nomás de alcohol, después sí que de otro tipo de sustancias, que era todavía más grave. Pero hoy en día, afortunadamente, se ha controlado muchísimo a base de programas muy intensos por parte tanto de los sindicatos, de los colegios profesionales, como de las mismas aerolíneas. Pero Este, y mucho de ese control, ¿sabes a qué se debe también, Octavio? A que la profesión en el mundo se ha generado mayores jornadas de trabajo donde el piloto llega cansado, mano. Entonces, por más que quiera tomarse mil cosas, llega y se muere. Llega Sí, sí, es cierto. Ese es otro problema, Genaro. La fatiga, ¿no? Esta es una de las profesiones que mayor cantidad de fatiga te va a generar. Eso Tiene. sí hay que hablarlo muy claro, ¿no? Es exigente, muy exigente. Y tienes que estar consciente cuando entras a ella de que muchas veces vas a llegar a una fatiga extrema, ¿no? Pero es parte de esa, pues,
característica global de la profesión en sí. Pero cuando hace rato me preguntaste qué características debiera tener un piloto, pues yo te puedo decir que tiene que ser, número uno, muy estudioso. No le queda de otra. Tiene que estar dispuesto a estudiar toda su vida. Y ya les digo, estudiar es ser profesional. Y ser profesional implica un sinnúmero de cosas, ¿no? Pero me refiero a ser muy serio en su trabajo, tener un alto sentido de responsabilidad. Esa es tal vez la característica más importante, tener un muy alto sentido de responsabilidad, amarse mucho, cuando dice Carlos, tener un ego fuerte, sí, tener un ego fuerte, fíjate, porque si entras con un ego lastimado, normalmente si te sientes sobabajeado de alguna manera psicológicamente, mejor arréglalo antes de entrar a la carrera. Si no te van a incapacitar en el camino. Porque aquí te vas a si no te vas a quedar en el camino, porque aquí aparte, perdón que lo diga de esta manera, pero los zapes van a ser constantes, ¿eh? Te vas a llevar choque, vas a tener, todas las profesiones, tú lo has vivido con tu profesión de ingeniero, todas las profesiones tienen choques ocasionales, pero en esta carrera son muy constantes. Y o tienes tu ego bien plantado y tus sentidos de responsabilidad, tu sentido de autosuficiencia bien plantados, o te vas a empezar a pandear. Ahora, no he conocido un solo piloto, uno, que alguna vez no me haya dicho, caramba, ¿qué hice, no? ¿Qué hago aquí? Porque de repente las exigencias son muy bravas, pero te puedo decir que en medicina viví exactamente lo mismo. Es decir, las profesiones cuando se llevan a un grado realmente profesional de profundidad, todas van a ser muy exigentes. Esta no te perdona. Aquí la gran diferencia es que alguna vez, si cometes un error, puede ir tu vida de por medio y la de mucha gente que está confiando en ti, ¿no? Esa es tal vez la mayor diferencia con la otra gran cantidad de profesiones que existen. Sí, esa es una realidad. La responsabilidad entonces es como lo primordial en este. Vital, es vital. La responsabilidad y finalmente ese amor a la profesión, porque correcto. ¿Qué te lleva a todo eso a la vez y todo conjuntas, ¿no? Que tu dedicación, tu responsabilidad, tu superación profesional cada día, etcétera, te lleva a que este trabajo no sea un trabajo. Correcto. Y a mí me pasa, bueno, a todos nos ha pasado. Y yo siempre he tenido actividades, otras actividades aparte del piloto aviador. Entonces, mientras que yo volaba, para mí me pagaban por volar. Y realmente para mí era un hobby. Lo disfrutaba tanto, que decías, ¿cómo es posible que me paguen por hacer esto? ¿Sí? ¿Cómo es posible? Entonces, yo estuve en sistemas de trabajo donde trabajaba 14 días de vuelo, 14 días de descanso, 11 días de vuelo, 9 de descanso, y después 12 días de vuelo por 8 de descanso, después trabajé 6 días de vuelo por 4 de descanso. Entonces, los días de vuelo para mí eran realmente disfrutarlo, y los días de descanso era cuando yo hacía otras actividades. Por eso se creó ALSA, por eso hemos hecho otras cosas, participamos en otros proyectos en otras épocas, en fin. Para mí fue un hobby, y para la mayoría de los pilotos dicen lo mismo, ¿no? Ese gusto que tienes tú al hacer ya no se vuelve trabajo, no, ya no, es algo que no ocurre en otra profesión. Y para darte un ejemplo práctico, alguna vez alguien me preguntó, ¿no? Que qué me gustaba más, si la medicina o la aviación. Y pues fíjate que mi respuesta fue muy sincera. Le dije, mira, la medicina me apasiona. Toda la vida me ha apasionado, me atrae, me gusta, pero la aviación me divierte. Yo me voy a mi trabajo a divertirme, a gozarlo. Es un gozo. Créeme que cuando te subes a la cabina y empiezas a preparar tu cabina, es esa adrenalina que empieza a surgir, pero por eso te decía desde un principio que somos adictos a la adrenalina, ¿no? Porque es algo, es una sensación maravillosa en donde sabes que, aparte, otra cosa, si bien es un trabajo que puede sonar muy rutinario, es absolutamente lo contrario. Cada vuelo es diferente. Cada vuelo va a tener características totalmente diferentes. Aunque hagas una práctica similar y te lleve a procedimientos que son establecidos, cada vuelo va a ser totalmente diferente, y eso lo hace precioso porque rompes totalmente con la rutina. Ese es tal vez el secreto de esta profesión. Rutinaria, cero. No es rutinaria. ¿Recomendaría a algún familiar entonces ser piloto?
Por supuesto, si tiene todas las características, quiere serlo y quiere aventarse, pero por supuesto que sí. Aunque hablaría claramente con él respecto a lo que Carlos ahorita fue muy puntual y muy claro, que va a haber obstáculos, tal vez muchos obstáculos, pero ahora que tú eres ingeniero, yo soy médico, nos podemos decir que aquí no lo hubo. Claro que sí lo hay. La diferencia, como bien dice Carlos, es que para que tú ejerzas tu profesión de piloto aviador, necesitas un avión, mano. Ese sí no tiene remedio. ¿Eh? Así es. ¿Usted también, capitán, recomendaría a un familiar ser piloto? Mi hijo es piloto y mi nieta, la más chica de mi hija, es probable que se haga piloto, ¿sí? Entonces Entonces, ya llevan varias tengo, generaciones. mi padre fue piloto, tengo un primo hermano que es piloto, ¿sí? Entonces, eh, yo lo recomendaría, pero siempre y cuando se reúnan ciertos factores, ¿no? Realmente que le apasione la aviación, que le guste, que sea responsable, dedicado, etcétera. Y hemos visto, y lo vi recientemente con alguien cercano, que por su irresponsabilidad, por estar en el chacoteo todo el tiempo, pues es una persona que no va a ser piloto. O sea, de eso hay muchos estudiantes, muchísimos estudiantes que les pagaron su carrera porque sentían que el glamour de la profesión los iba a llevar a las esferas más altas de la sociedad, pero como no estaban comprometidos con su profesión, no estaban comprometidos con lo que hacían, no va a funcionar. Entonces, yo lo recomiendo para una gente que realmente sea dedicada, sea profesional y que realmente tenga muy claro su objetivo. Porque si tu objetivo es incierto, no te lo recomiendo. Correcto. Ok. Una pregunta que también es que para antes de hacer el episodio hice una encuesta en Instagram para ver qué le preguntarían a un piloto. Y una pregunta que fue constante es ¿cuántos idiomas debe saber un piloto? Bueno, Pues, es uno, pero ¿sabes qué? No es el español, es el inglés. pues el inglés. Tienes que tener, qué bueno que lo tocas, ¿eh? Si no traes por lo menos un 70-80% de un buen inglés, mejor estúdialo antes de empezar, porque te vas a atorar, Sí, te vas a atorar. antes había más flexibilidad en ese asunto del idioma, ¿sí? Pero hoy con la globalización y con todo lo que hay en el mundo de la aviación, todo está en inglés, la aviación está en inglés, ¿sí? Entonces, sí, es definitivo, ¿no? Hay que tener un muy buen nivel de inglés. Tienes que además, para poder entrar a una línea, para que te den tu licencia incluso ahora, tienes que tener un nivel mínimo, ¿sí? A través de un, pues, ¿cómo le llamaremos? Es un examen, Sí, pero ¿cómo le llamaremos? Es el retari. Es un, sí, un nivel de, es un es, examen de nivel de inglés, Una certificación. entonces correcto, es una certificación. necesitas un nivel mínimo, 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 mínimo. ¿Sí? Y es el que hoy te exigen. Antes no lo exigían, ¿no? Y entonces había muchas limitaciones de muchos pilotos sobre el idioma, ¿sí? Ahora prácticamente es parte del requisito, ¿no? Es un requisito más estricto, más estricto. Y no Y, dudes que en el futuro el nivel lo aumenten, pues, y eso va a ser todavía más selectivo a los que lleguen. y de acuerdo al nivel de inglés que alcances, vas a tener que representar exámenes cada X tiempo. Si tienes un inglés de excelencia, entonces alcanzas el nivel más alto y no te vuelven a hacer examen nunca. Pero si tienes el segundo nivel, te van a hacer creo que es cada 5 años. Si sigues en el siguiente es cada 2 años. Si sigues en el siguiente es cada año. Si sigues en el último, cada 6 meses. Pero te van a estar dando lata para que tu inglés lo perfecciones. Como última parte de las preguntas técnicas, me gustaría que me dijeran para ustedes qué fue, en pocas palabras, lo más gratificante de ser piloto. Esa es una buena pregunta. Porque, mira, el mundo de la aviación te deja, como ya lo platicamos, muchísimas satisfacciones. Una de las cosas más gratificantes es rodearte de amigos sinceros, eh, a lo mejor pocos, pero muy buenos amigos, gente con la que conviviste y con la que hiciste planes, hiciste muchas cosas. Eso es sumamente gratificante al llegar al final de tu carrera y darte cuenta que estás rodeado de gente
quieres y que te quiere. Eso pasa en muchas profesiones, pero en esta es muy particular porque convivimos mucho. Otra cosa es, como te dije, esa satisfacción enorme que te da el tener una oficina completamente diferente a todo lo demás. Eso sí es completamente diferente, una oficina Penthouse, maravillosa, penthouse. algo en donde realmente vas a gozar, ¿no? Y por otro lado, mano, el llegar a un complemento, a un final de tu carrera en donde al final de cuentas hiciste miles y miles de aterrizajes, todos satisfactorios, porque si no, no estarías presente, ¿no? Y el decir, pues cumplí como Dios manda. Eso es muy gratificante. No sé, Charlie, ¿tú qué opinas? Sí, yo lo mismo, pero yo quiero todavía agregar algunas cosas. Mira, eh, aquí se puede decir que hay dos tipos de pilotos. Pero antes de decirte qué clase de pilotos, había un compañero que en paz descanse, que se mató en un accidente de carretera, no pudo entrar al aeropuerto de destino que era Tijuana, aterrizó en Mexicali y en la carretera se mató, iba toda la tripulación y él fue el único que murió. Y él decía, hay dos clases de pilotos, los que me aman y los que aún no me conocen. ¿Sí? Y bueno, y eso lo expresaba de mil formas, ¿no? Hay dos clases de mujeres, las que me aman y no me conocen. Hay dos clases de comida, ¿no? Siempre decía eso en ese sentido. Pero aquí yo podría decir que también habemos varias clases de piloto. Un piloto que es 100% dedicado a su profesión, no se mueve un ápice de lo que hace y está dentro de un estándar, ¿sí? Hay otro piloto que busca complementar su vida profesional con algunas otras actividades ajenas a la aviación, ¿no? Poner un negocio, poner esto, poner el otro. Y finalmente complementa su actividad. Y hay otros como el de Octavio y como la mía, de alguna forma, que asumimos responsabilidades en el medio, en la empresa, en el colegio de pilotos, en el sindicato, que nos llevó a tener una formación muy diferente al estándar del piloto y nos llevó a tener unos conocimientos más allá del estándar del piloto. Porque el piloto, como te decíamos, es una persona que se sacrifica mucho en su vida familiar y entonces cuando llega a su casa se convierte en piloto de su casa y se acabó. Y no hace otra cosa que ser piloto ya. En el caso de nosotros asumimos algunas otras responsabilidades que, bueno, después de nuestra vida profesional, que así lo decidí, en particular yo y Octavio también, de alguna manera cuando concluya, decidimos hacer una empresa, decidimos seguir aportando a la aviación. Y, y en mi caso se convierte ya en un trabajo de rutina. La aviación no tiene nada de rutina. Me levanto un día a las 6, otro día a las 10, y un día vuelo toda la noche, y otro día muy de madrugada. En el caso de estar en una oficina, pues hay una hora de entrada, una hora de salida, y hay una hora de desayuno, de comida y de cena. Se vuelve muy rutinario. La diferencia de esos pilotos que tienen unas otras actividades ligadas a la profesión nos hace estar en un estándar diferente de conocimientos, ¿sí? De otras cosas del medio aeronáutico. No significa que seamos mejores pilotos, son cosas diferentes. Los pilotos, yo puedo ser un piloto estándar, pero tengo actividades de otra naturaleza del medio, porque hay pilotos que están arriba del estándar, porque son hábiles en todos sentidos, conocen perfectamente bien su avión, son unos genios en su avión, pero nada más se dedican a ser pilotos. Nosotros nos dedicamos a hacer muchas cosas más en el transcurso de nuestra vida profesional. Y yo, cuando decidí que me iba a retirar, dije, ¿qué voy a hacer después de? Si amo mucho lo que hago, me gusta la aviación. Entonces, hoy tengo una actividad que me es reconfortable y que también me divierte, ¿sí? No tanto como la otra, ¿eh? No, la otra sí fue un agasajo de toda la vida. La extraño como no tienes idea, la extraño terriblemente y tengo 9 años de retirado. Entonces, esas son las diferencias que yo veo.
Actualmente, si usted ha dicho que tiene una empresa, es Alsa, y quisiera que nos contara un poquito más o menos qué es lo que hace esa empresa, cómo se desenvuelve, a qué se dedica. Bueno, antes de tener Alsa, se tuvo una empresa que se llamó Mex Agricare y otra que se llamó Centro Corporación Aérea Mexicana. Corporación Aérea Mexicana. Esa Corporación Aérea Mexicana hizo un joint venture con unos canadienses y se creó Mex Agricare. ¿Qué hicieron? Apagaban incendios forestales con aviones, fumigadores grandes como el Air Tractor, que traen turbina PT6 y que son muy eficientes. Tenían esos aviones pontones, aterrizaban en un lago. Aquí, como no hay lagos, se cargaban agüita normal y se hizo ese trabajo. Duró muy poco tiempo porque después el gobierno federal contrató a sus cuates y prácticamente nos sacó de la jugada. Después, cuando hicimos Alsa, pues fue algo que empezamos a idear en el 2000, Octavio y yo, e invitamos allí a dos abogados, a Ricardo y a otra abogada. En el camino, la abogada no quiso participar y entonces nomás nos quedamos 3 personas, ¿sí? Que somos los actuales, Octavio, Ricardo y yo. Desde un principio pensamos que podíamos hacer auditorías aeroportuarias y descubrimos que en la ley había una figura que era la unidad de verificación. Porque antes de crear Alsa, estuvimos como asesores del Estado de México para la construcción del aeropuerto de Texcoco, en la lucha por dónde se construiría, si en Texcoco o en Vizayuca. Y entonces, ahí, con los recursos que nos pagaron en aquel entonces, se creó Alsa, porque compramos entonces computadora, papelería, compramos todos los insumos para montar una oficina, que la pusimos en mi casa. Octavio y yo vivíamos muy cerquita uno del otro, a escasos 300 metros, y ahí empezamos a constituir la idea de Alsa, ¿no? A través de hacer consultoría y hacer incluso evaluación aeroportuaria. No habíamos visto la figura. Incluso cuando nos pagaron el dinero, Octavio y yo tenemos una experiencia muy extraordinaria porque nos pagaron en efectivo y la verdad nos sentíamos como si hubiéramos entregado mercancía ilegal. Ilegal. Una cosa muy simpática, sí. En lo oscurito, aparte. En lo oscurito nos pagaron en efectivo y en un sobre. Entonces, bueno, lo aceptamos porque finalmente habíamos hecho un trabajo. Obviamente no dimos ningún recibo de ninguna naturaleza, nos los pagó el Estado de México. Y aunque eso lo guardamos en secreto mucho tiempo, hoy lo podemos contar como una anécdota, ¿sí? Y ahí con ese dinero compramos equipo, compramos todos los insumos para montar una oficina, fax. En aquel entonces se usaba el fax, ¿sí? Tú ya no sabes qué es eso, pero impresora, computadora, todo lo que hiciera falta. Y se canceló el proyecto del lago de Texcoco, en aquel entonces con lo de Fox, y con los recursos que habíamos ganado, constituimos entonces ya Alsa, ¿sí? Pagamos notario, todo, y se constituyó al mes con las millas sociales. Ya que se constituyó, fuimos a ofrecer nuestros servicios a aeropuertos y servicios auxiliares, y el cuate que estaba ahí de director nos mandó al carajo, ¿verdad, Octavio? Sí, pero fue el que Encontraron muchos obstáculos. Pero fue el que nos dijo que no había quien verificara los aeropuertos. Pero él fue y dijo, pues es que eso pueden hacer, pueden verificar, pueden evaluar los aeropuertos. Y entonces es cuando encontramos que existían las unidades de verificación. Entonces, al encontrarnos que había una unidad de verificación, pero las unidades de verificación nomás verificaban normas oficiales mexicanas. Entonces hicimos una consulta a la dirección de normas para ver si podíamos verificar normas internacionales. Nos contesta la dirección de normas que sí se pueden verificar las normas internacionales, y a partir de ahí fuimos a la entidad mexicana de acreditación y dijimos que sí podíamos verificar normas internacionales, y lo hicimos de manera voluntaria. Y ahí empezó el camino de Alsa, ¿no? Que fue un proceso
largo. complicado. Al principio fue muy complicado. Verificamos Que, al principio eh, 3 aeropuertos para poder obtener nuestra acreditación, que fue Jalapa, Puebla y Saltillo. Saltillo. ¿Y Puebla cómo fue, Octavio? Sí, sí. Y nos obligaron a hacer, obviamente, la, ahí tener creatividad fue primordial, porque había que hacer manuales desde cero. Curiosamente, esta verificación que te dice Carlos en Puebla, que fue la segunda, fue muy dura. Irónicamente, nos verificaron entre ellos el que iba de líder verificador, tú lo conoces bien, ahí está con nosotros ahora, pero fueron muy duros. Fue Fabián, ¿te acuerdas? Ubicas a Fabián. Sí, claro que sí. Y fue Fabián muy fuerte, nos obligó a hacer otro manual completo. estaba en la eh, EMA, Fabián. así es. Fabián era el director era el gerente de unidades de verificación, y él, conjunto con otro evaluador, nos evaluaron a nosotros y realmente fueron muy duros, ¿verdad? Sí, 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 sí. Sí, sí, pero fue de veras, fue un esfuerzo titánico. Y una vez que nos verificaron, nos autorizaron, nos acreditaron, entonces fue la autoridad aeronáutica la que no tenía ni idea de qué hacer. Y fue hacerle y ayudarle a la unidad, a la autoridad aeronáutica a hacer la legislación suficiente como para poder arrancar las unidades de verificación. Una vez que se hizo eso, lo más irónico fue que entonces tuvimos que ayudar a que nuestra competencia naciera, porque de otra manera no podíamos, porque todo era una sola unidad. Entonces, ¿cuáles concursos, cuáles nada? Entonces fue de veras titánico, no fue sencillo, pero Después fue muy, nos muy bonito. acreditamos con la EMA, ¿No? tardamos 4 años para que nos reconociera la autoridad aeronáutica. Pero pues hoy pues, somos líderes en esa materia. Hoy Tengo somos... entendido que el año pasado rompieron récords con aeropuertos verificados. No, totalmente. El año pasado fue un año de locura. Sí verificamos 11 aeropuertos y la verdad lo verificamos en menos de 9 meses. Sí. Pero hoy en día los procesos están muy bien establecidos y son procesos aparte muy eficientes, que realmente te llevan a hacer una verificación integral muy buena. Pues, Genaro, pues Sí, yo te quiero agradecer, la verdad, que nos hayas invitado a esta entrevista. Espero que lo que hemos podido hablar, tanto Octavio como yo, te sirva a ti para tu trabajo que tú estás haciendo y para tus propias decisiones. ¿Sí? Muchas gracias, Genaro. pues Gracias muchísimas por gracias a tomarnos en ustedes cuenta. también. Yo les agradezco el tiempo y no sé si quieren agregar algo más. No, pues que nos den unas chéves, ¿no? No, y que no se desanimen, ¿eh? De ninguna manera queremos o de alguna manera meter temor, no, no, queremos ser realistas. Pero vuelvo a repetirte, cualquier profesión, cuando se lleva en el alma, la puedes realizar. Sí. Esta es maravillosa. Finalmente, como una última pregunta, ¿alguna recomendación de un libro, alguna película que le puedan hacer a un joven piloto, prospecto de piloto? Como libros, hay libros interesantes, pero ya son más centrados en materia. Sí, mira, hay muy poca literatura al respecto, ¿no? De películas hay muchas fantasiosas, la de Sully es una buena película, pero el resto de las películas donde le pasan cosas a los pilotos, la verdad, no, hay muchas cosas que no ocurren, ¿no? Hay un libro, ¿sí? El único que me acuerdo que es es una novela que se llama El piloto, donde habla de un piloto alcohólico, ¿sí? Entonces, ese es el único libro, pero eso ya es para cuando tú estás volando, ¿no? Para ahorita, Sí, algo que te diga, ay, aquí es un libro motivador. No, no hay nada, ¿no? Los pilotos creo que no sabemos escribir libros. Hay por ahí un libro de algún compañero piloto que narra sus aventuras, que a lo mejor valdría la pena así conseguirlo, del capitán Francisco MacGregor, se llama Francisco Moreno MacGregor. Narra ahí sus aventuras. Después había un piloto mexicana que también su ego lo tenía por arriba. No me acuerdo cómo se llamaba el piloto que hizo como tres libros, sí, ¿no? sí, no me acuerdo ahorita, pero escribió varios libros. La verdad es que a mí no me parecieron de profundidad. No, 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 no. no. Hay libros en inglés buenos, hay varios libros.
muchos que hablan del factor humano, que hablan de cómo manejar el error, de cómo manejar la toma de decisiones, pero como bien dice Carlos, son libros para pilotos ya más formados, Sí, ¿no? Realmente el mundo de la aviación no creas que es ningún secreto, es decir, lo que sí es, te vuelvo a repetir, quieres ser piloto, infórmate bien de todo lo que tienes que hacer primero y hazte un buen examen si, médico. si- si Esa quieres, sería la recomendación. si quieres leer algún libro eh, y además son clásicos, léete El Principito, léete Juan Salvador Gaviota, ¿sí? No hablan de aviación, ¿sí? No hablan de aviación, pero léelos. No sé si los has leído. Sí, en algún momento leí El Principito, el otro no lo he leído, ¿Sí? pero en algún momento lo leí. Juan Salvador Gaviota es de una gaviota y la verdad es un libro que va a hablar del vuelo, ¿sí? De lo que disfruta la gaviota al volar. Incluso hay música de ese libro, que es una música bellísima, de Neil Diamond, ¿sí? Y hubo La- una película, Hubo incluso, una película, hubo una película. y la película vale la pena, esa sí vale la pena. Esa, Es una bonita película, te búscala pone a por internet. reflexionar. Pero si lees el libro y después ves a ver la película, porque la película está muy bien lograda. Si lees el libro y después ves la película, te vas a dar cuenta que mucha de tu imaginación al leer el libro está plasmada en la película. De veras, hazlo así, no lo hagas al revés. Lee primero el libro y después ve la película. Y con la música se te va a complementar algo. Y yo creo que es lo más cercano al vuelo, a lo que uno siente. Porque Sí, el estar arriba es una gran libertad, ¿sí? Cuando estás ahí arriba. sí, hay Ese tipo, infinidad de novelas que hablan de aviación, ¿Verdad? pero no conozco ninguna que realmente se meta a profundidad en lo que es, o lo que pudiera ser la inducción a una aviación, sí, ¿no? no. Pero Y léete ese libro de Juan Salvador. ¿Tú lo leíste, Octavio Juan Sí, Salvador claro, Gaviota? claro. Era ¿Y un la libro película la obligado, viste? ¿Y la un libro película? obligado en los setentas. Sí, ¿y la película la viste? Sí, claro, también. Sí, y la música es padrísima. finalmente me gustaría hacerle unas preguntas que me Te van gustaría a que las hacer dos contestara cervezas, ¿eh? con Cerveza. 2, 3 preguntas. Son una sesión de preguntas muy rápidas. A ver, venga, respuestas rápidas. Son preguntas un poquito más personales. Sí, Y a ver, si tuviera que elegir un lugar para irse el día de mañana de vacaciones, ¿a dónde elegiría? ándale. Bueno, es que eso ya depende de qué te guste. A mí, por ejemplo, las playas no me encantan. ¿Y usted, Entonces, capitán? yo prefiero irme a una montaña. Este, no, a mí me gusta viajar y he ido a muchos lugares. De lugares que no conozco y que quiero ir es Estambul. ¿Sí? Quiero ir a Estambul. Tiene mucha historia. Y tengo ganas de ir a Israel, ¿sí? A Jerusalén. Más bien a Jerusalén. ¿Sí? Es otro lugar que quisiera yo conocer. Obviamente, mi próximo viaje quería planearlo para ir a Inglaterra, a andar en carretera en Inglaterra. Hoy con este rollo, pues yo creo que estoy cambiando mis planes. Probablemente a fin de año vaya a Japón, que es donde está más controlado lo de la pandemia. A finales del año espero que Japón que no haya un rebrote, cosas por el estilo. Yo creo que Japón se ha controlado. Allá hay mucha disciplina, mucha salubridad. Allá es otro mundo, es otra cultura. Estamos muy lejos a ellos. Ok, personaje histórico al que le gustaría conocer. A Eso. mí, personaje histórico al que me gustaría conocer. ¿A ti, Carlos? Personaje histórico que me gustaría conocer. Híjoles, qué buena pregunta, mano. Es que yo creo que hay muchos, ¿no? Hay muchos, yo también hay muchos, Sí, muchos. Alguno nada más. alguno. Carambas. Bueno, mexicano, a mí sí me hubiera gustado. Bueno, Benito Juárez es un personaje para mí, ¿sí? Pero a nivel mundial, eh, déjame ver. Pues hay algunos estadistas importantes que se dieron eh, y que he visto algo de ellos, ¿no? Churchill yo creo que fue un Correcto. personaje, Es uno de los que a mí me imagínense, hubiera un gustado. egocentrista. Churchill. Churchill, sí, él fue un egocentrista majestuoso, ¿no? Arrogante y todo, pero fue muy importante para la geopolítica de aquel entonces, ¿no?
Es que hay desde personajes históricos de ese tipo, hasta yo te podría decir que me hubiera encantado conocer a Buda, me hubiera Sí. encantado conocer a Gandhi, No, ¿no? sí, sí, por supuesto, Pero, también. pero, pero efectivamente, si hablas de personajes específicos, así más modernos, por decirlo de alguna manera, Mandela. Churchill sería interesantísimo. El mismo Hitler, me hubiera gustado conocerlo, no te voy a Sí, negar. fíjate que Sería interesante. yo he estado leyendo últimamente, no sé si leyeron este libro que se llamaba, que se llama, uy, de Hitler, es una, pues él es como su vida de él. Ay, ¿cómo se llama? Mi lucha. El libro se Mi llama Mi lucha, lucha. bueno, pues es su libro, pues sí. Es un libro, es un Bueno, libro. Fue su libro. y Y es muy nacional, interesante. fíjate, hay un personaje nacional que a mí toda la vida me ha apasionado. Más que nada, incluso hay un libro de él que se llama Tal como pienso de él, que se llama El seductor de la patria, que es Santana. A mí me hubiera gustado conocer a Santana, ¿no? Ese personaje siempre me ha parecido muy particular, ¿no? Sí, por todo lo que, igual, fue un personaje totalmente egocentrista. Estamos hablando de Muy controvertido, pero interesante. Oye, para convencer 11 veces al pueblo de que se fuera presidente, no está fácil, ¿eh? sí, sí, ¿Qué superpoder o habilidad tendría? Yo, volar, Sí, volar, definitivo, volar. definitivo. Una Ni pregunta, pensarlo. una pregunta, sí, claro. sí, ¿Tú has soñado que vuelas? Sí. sí. De ¿Sí? hecho, ¿Cómo vuelas? una vez soñé que volaba como... ¿Ha visto esos pequeños como que juguetes que le dan a los niños en donde saltan? Sí, Parecidos a una bomba de aire. sí, Ah, sí, canguro, Ajá. el Una vez canguro. soñé que, una vez soñé que precisamente saltaba tan alto con un canguro que llegaba a la luna. ah, Órale, no, ese sí. Y y te cuando, fuiste muy lejos, ¿eh? Eso ya fue astronauta. sí, 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 No, fíjate que yo tengo mucho tiempo de que no sueño, que vuelo, pero para mí eran recurrentes los sueños de volar. a mí también. Y yo volaba corriendo, me impulsaba y empezaba a volar. Y entonces, entre más me impulsaba hacia arriba, subía más. Y entonces estaba arriba de las azoteas y todo. Y volaba, iba volando, no como Superman, pero sí iba volando un poco medio inclinado. Si quería subirme más, pues otra vez me impulsaba a volar. Y muchas veces me llegué a despertar porque me estaba cayendo, ¿sí? Sí, Pero sí, es una sensación del sueño muy bonita. Bueno, este cuate sí, nos hizo pensar sí. muchas cosas, ¿verdad, Octavio? No, no, ya a mí me encantaba, ¿sabes qué? Yo soñaba que apretaba con ganas todos los músculos del cuerpo, cerraba los ojos y empezaba a volar, y empezaba a volar. Sí, Y sí, pero aparte, era una sensación singular, porque de veras yo sentía que volaba, y sí, me sí, despertaba volando, y según yo iba volando, Wow. ¿no? sí, Qué sí, sí. maravilla. Ya Y nos debe de... finalmente, ¿qué comida es la que le gusta a la mayoría de las personas, pero a ustedes no les gusta? Ya, híjole, qué buena A pregunta. ver, A mí, fíjate que mi padre jamás me enseñó a comer una sola cosa. A mí me gusta todo, menos una cosa, el betabel. No me enseñó a no, comer no, betabel. no me gusta. Entonces ahí me dabas betabel y yo decía, esta cosa es postre, mano. Entonces, no. Fíjate que es curioso porque sé que es sanísimo, es buenísimo, pero no me gusta. Sin embargo, recientemente alguien me hizo trampa y me hizo una especie de ceviche y me dijo, cierra los ojos y prueba esto. Y dije, qué rico. Y era betabel, pero preparado con limón y con ciertas cosas Sí, y era fíjate que diferente a lo que yo había probado. a mí no me gusta el betabel, incluso me daba asco. Así, Sí, yo a mí no también. quería volver. Pero ahí los Amero hacen un jugo de frutas, le ponen muchas frutas y un pedacito de betabel y automáticamente el betabel pinta Todo todo, rojo. ¿sí? Y entonces le deja un ligero sabor a betabel, pero como es tan pequeñito y con el resto de las frutas, no sabe mal. Sí. Otra cosa es, te confieso, como te repito de todo y me encantan las vísceras y cuando vamos a las carnitas me echo cuerito, nana, buche, pero el ojo no me gusta. Pues yo les agradezco su tiempo. Gracias a ti, Genaro. Muchísimas gracias por estar aquí, por compartirnos su experiencia. Muy pronto van a poder ver este podcast en Spotify y en las demás plataformas. Dale, Muy- muchas gracias, Genaro. y Muy te gracias por la invitación. Hubo alguien que alguna vez dijo alguna frase que es ciertísima. El cielo no es el límite, ¿eh? No hay que limitarse. Gracias, Genaro. Muchísimas gracias, capitán, y me despido con la frase que dice,
El motor es el corazón de un avión, pero el piloto es su alma. Correcto. Muchísimas gracias. Ándele. Gracias. Hasta Chao. luego. Saludos. Nos vemos, Carlitos. Ahí nos vemos, Tavo. Pórtate bien. Saludos, mano. Saludos, Chelito. Igualmente a la Armada. Gracias. Bye. Bye. Este fue el primer episodio de Mil Profesiones Podcast. Espero que les haya gustado y lo hayan disfrutado tanto como yo. Síganme en mis redes sociales como @GenaroCastroMX en Instagram y en Twitter. Y sigan al podcast como Mil Profesiones en Facebook, Twitter e Instagram. Muchísimas gracias. Hasta luego.